Vamos a cambiar totalmente de información, vamos a hablar de temas económicos, algo que interesa muchísimo a los bolivianos que están pasando por una crisis precisamente por el tema de la pandemia. Y está con nosotros en contacto, en una entrevista, Fernando García, él es economista, que nos va a ayudar a entender un poquito acerca del diferimiento de créditos, que muchos nos interesa precisamente porque tiene que ver con la economía y precisamente con estos recursos económicos que muchos bolivianos no cuentan. Fernando, nuevamente, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo está usted? Bien, bien, bien. Aquí, con frío y pensando en el tema del diferimiento de créditos, que para muchos bolivianos se convierte en un alivio en estos momentos de crisis, ¿no? Sí, por supuesto. Los bancos están peleados con todos en este momento, porque ellos dicen que van a ser los primeros afectados en esto. Y la verdad que eso no va a ocurrir. El sistema económico está, precisamente el sistema monetario, el sistema financiero más que todo, está bastante bien, está consolidado, ha tenido muy buenos años y venía marchando perfectamente bien. Entonces como que nos va a dar el equilibrio, la sombra y la posibilidad de hacer las cuestiones que están montadas sobre un eje político, es verdad también eso, pero que están dando una solución a un problema que lo veníamos planteando desde hace muchísimos meses. En Perú, como dijimos, Perú ya lo hizo desde el mes de marzo y pues, les ha ido estupendamente bien porque han salvado muchas empresas, han salvado muchísimos empleos y por lo tanto la cuestión está muy clara. Este diferimiento es altamente positivo porque muchas personas ya no tenían la posibilidad de continuar. Imagínese a usted que un gobierno viene y le dice, cierre su negocio. Y usted le dice, pero ¿por qué lo voy a cerrar? Existe una pandemia. Perfecto. ¿Qué hago con mi gente? Ah, no. Encima sacamos un decreto y lo obligo a que no la vote, o sea, se hicieron todas las cosas al revés de lo que se tiene que hacer. Pero esta medida es buena. Esta medida es altamente positiva porque esa gente que se le ha dicho cierre el negocio, vote a su gente pero no la puede votar, que ha tenido problemas para vender, que no tiene posibilidades ni ingresos económicos, tiene que además ir al banco y pagarle. Y esa empresa va al banco en problemas económicos, tampoco le van a decir, señores, se lo vamos a reprogramar a usted si no puede pagar. Tenía que salir el Estado y decirles, pasen todo al 31 de diciembre y empecemos de nuevo. Eso es lo que está pasando y eso es lo que viene. Esto viene asociado a otros problemas que están relacionados a una teoría que se llama el cisne verde y el cisne negro. Bueno, el cisne verde, ¿y qué tiene que ver el cisne verde con el cisne negro en temas económicos, Fernando? Tiene que ver muchísimo porque siempre hablamos del efecto del medio ambiente y no le damos grandes posibilidades a poder dialogar sobre eso y siempre decimos, estos ecologistas están locos, son dementes, además están asociados a extremas izquierdas, hacemos una apología casi delictiva de los ecologistas. Pero resulta de que cuando vino la peste bubónica, 2 años antes de que empiece el proceso de la peste bubónica, bajó la temperatura de la Tierra aproximadamente 2,5 grados, 2 grados. Y eso hizo que una enzima dentro de un vector, ya que es la pulga, se desarrolle mejor en el estómago de la pulga y genere lo que denominamos la peste bubónica, que es la que denominó al final la cuarentena, ¿no? Porque demora 39 días la gente en morir y a eso se denominó cuarentena. Entonces, el efecto medioambiental, así cuando bajan las temperaturas como cuando suben, son muy altos. Esto afecta a la humanidad y usted se fija, hemos comenzado a tener SAR-1, SAR-2, NH1, NH2, se comenzó a ver una inercia de estos efectos que tienen en la naturaleza los cambios climáticos. Entonces todo el mundo dice, bueno, pero... Y otra gente te dice, nos estamos comiendo la comida de nuestros hijos. Y así te van diciendo muchas cosas que no le hacemos caso. El otro inconveniente es el que viene asociado a lo que vendría a ser el cisne negro. Y el cisne negro
Creo que tengo un sonido adicional. Sí, hay un sonido ahí que se está filtrando, Fernando. Esperemos que se solucione en unos instantes. Pero yo quiero incidir, por ejemplo, en algo que comentaba, que me parece sumamente interesante. En temas económicos, ¿cómo se puede manejar un equilibrio para no perjudicar tanto a sectores? Es decir, ¿cómo se puede, por ejemplo, evitar el desempleo? ¿No? Porque decías anteriormente, bueno, se le está pidiendo a las empresas que está prohibido votar a sus empleados. ¿Cómo se puede evitar entonces que el desempleo siga creciendo, pero así también no perjudicar a las empresas? Bueno, ese es justamente el cisne negro. Okay. Parte de esto. Son sucesos sorpresivos de gran impacto, desproporcionados, impredecibles, de gran magnitud, atípicos y que afectan de manera colectiva. ¿Cómo se puede solucionar eso? Y bueno, como lo han hecho en Estados Unidos, pues si yo le digo a usted, cierre su empresa, le tengo que pagar a usted un bono, le tengo que dar algo. Y si le digo, y a sus empleados le tengo que dar un seguro de desempleo, tengo que hacer algo. O sea, no le puedo decir a la gente que me pague impuestos, cierre y encima le voy a dar plata al sector informal. Es totalmente terrible. O sea, es como que mi plata de lo que yo pago se lo da a otro. Y eso está pasando. Y eso ha ocurrido. Entonces, ¿qué deberíamos haber hecho? Lo primero que le dije. Lo primero que le dije es precisamente a las empresas que se les ha dicho cierre, se les tiene que pagar, se les tiene que devolver impuestos. Y a las empresas que se les ha dicho que cierren y han cerrado, se las tiene que ayudar. No puede ser que no se las ayude. Esa es la parte formal de este país, que mantiene este país, que paga los impuestos con los cuales se hacen carreteras, se hace absolutamente todo, y es el sector más desprotegido de este país. Bien. Entonces, volviendo al tema principal de la entrevista, el diferimiento del pago de créditos, el lunes, por ejemplo, se ha aprobado o se ha publicado el reglamento donde establece que el diferimiento de créditos acá alcanza a todos los prestatarios. Los bancos están pidiendo que sea diferenciado, es decir, que algunas personas que pueden pagarlo y que están recibiendo salarios, precisamente puedan seguir solventando sus créditos. ¿Eso está bien, Fernando? Eso está perfecto. Si yo quiero pagar, yo voy al banco y pago. Se acabó el problema. Que el banco me recibe el dinero. Y el banco en este momento, si va a tener un poquitito de menos liquidez, bastante liquidez menos, ya, pues le viene muy bien que la gente que quiera pagar siga pagando. Ahora, Fernando, una de las medidas del gobierno nacional precisamente para poder ayudar a los pequeños empresarios sobre todo era poder impulsar los créditos. La banca ha señalado que con la poca liquidez que tendrá no podrá solventar estos créditos que piden los empresarios. Mire, la banca dice muchísimas cosas positivas y cosas negativas. Y como tiene el poder, es el dueño del circo, en cierta medida, puede decir lo que se le dé la gana. Pero a ver, veamos. ¿Se acuerda usted del crédito 123 que sacó la presidenta? Bueno, le dijo, le vamos a cobrar 3%. Usted va a la banca y le dice a la banca, présteme dinero. Y le dice, ¿y usted qué tiene? Tengo un negocio que está en problemas económicos. Ah, no le puedo prestar porque está en problemas económicos. Y acuérdese que si yo le presto dinero, yo tengo que cobrar y es sobre mi patrimonio. Por lo tanto, no le voy a prestar. No, pero el decreto dice que usted me tiene que prestar el dinero porque es precisamente para la gente que tiene problemas. No, eso dice el político. El decreto me dice a mí que yo solamente le voy a prestar si usted tiene las garantías suficientes. Y no le van a prestar. Esa es una realidad. Entonces que la banca le diga ahora, no le voy a prestar, los créditos no voy a poder hacer, pero si la mayoría de los que tienen problemas no es por haber sacado créditos, la mayoría de los que tienen problemas es porque han tenido que cerrar sus negocios y no pueden pagar los créditos. Entonces esto le viene perfectamente bien. No es alguien que viene a sacar un nuevo crédito. No, por favor. La mayoría no está así. Acuérdese que de los 27.000 millones de dólares, pero en boliviano, que se prestan al país, hay unos 25.000 que están, 26.000 que están prestados. Por lo tanto ya están colocados. No es que va a venir ahora otros 26.000 y le van a pedir prestado más dinero. Y en este momento la banca está mirando perfectamente bien qué es lo que está pasando. Ha utilizado unos buenos lentes para poder mirar a cada empresa qué es lo que está pasando. Por ejemplo, va a sacar usted un crédito que antes le daban a 15 años plazo, ahora se lo van a dar a 10. Pero no por este problema de que vamos a transferir las deudas hasta el 31 de diciembre. Y a partir de ahí vamos a comenzar a ver cuando termine el proceso de pago
cómo adicionamos la parte de lo que no hemos pagado. Pero no por ese problema, sino por un problema de realidad. Y ese problema de realidad nos tiene enfrentados, obviamente, con un sistema financiero que no quiere que se lo toque, que ha venido funcionando perfectamente bien, pero que también en este momento debería ser parte y solidario del problema económico que tiene Bolivia. Entonces, esta solución de conflictos pasa porque muchos nos tenemos que ajustar el cinturón, pero no todos tampoco se están ajustando el cinturón. Usted fíjese que se mantienen los mismos sueldos en la administración pública, y eso no puede ser. Entonces, si el efecto económico va para algunos, para otros también habría que reducir. Yo no digo que reduzamos personal, no estoy tocando eso porque hoy en día eso es muy sensible, es muy complicado, muy difícil, y no es momento de reducir ingresos, de reducir cantidad de personas que están trabajando. Pero el Estado está en problemas, y el Estado va a tener iliquidez, y ya la tiene. Entonces tiene un problema, se tiene que prestar constantemente. No, le bajamos un poquitito el sueldo a aquellos que no hacen nada, a aquellos que trabajan y a aquellos que gastan la plata de precisamente los que los han cerrado, que son los que pagaban los impuestos. Parte de eso es el sistema. Entonces este es un sistema totalmente injusto por lo que yo veo, pero que se le ha dado un respiro ahora a las empresas, y las empresas, que vendría a ser el centro, parte de este gran sistema económico que tiene el país, o sea, productivo, viene a pagar el sueldo de todas las personas. Entonces hay que ayudar a las personas, hay que solventar, hay que mantenerlos en el negocio, no hay que hacer que cierren, porque una empresa cerrada por ahí le tomó 15 años como experiencia, o 20 o 30 años, o viene del abuelo. Entonces no solamente estamos rompiendo una tradición de producción, sino estamos matando el conocimiento. ¿Y qué va a hacer esas personas? En este momento, ¿la vamos a mandar a que vaya a trabajar taxi? Está saturado de taxi el país. Le vamos a crear al sector transporte, le vamos a crear un mayor problema. Les exigimos que haya un recambio, sí, pero una persona quebrada tiene muchísimos problemas hasta para pensar, porque tiene un divorcio de por medio, o tiene muchos otros problemas asociados a una crisis económica, viene una crisis personal y viene una crisis psicológica. Y esto le afecta a la economía. De nuevo volvemos al principio. Más crisis económica, más divorcios, más desestructuración de la familia, por lo tanto, efecto en el sistema capitalista y en todas las instituciones que hacen de ella, como la democracia. Y la democracia, el fundamental es la familia. Entonces, este es un problema que va girando muy rápido, que va estableciendo otros patrones para llegar a una conclusión. O nos damos la mano todos los bolivianos, o nos va a ir mal. Y en este momento la banca tiene que ponerse los pantalones y tiene que saber asumir este desafío y este rol, y tiene que reinventarse también. Y por último, si no tiene liquidez, pues va a ir donde el Banco Central, le va a tocar la puerta y el Banco Central va a salir corriendo, ya debe haber hablado, y le ha dicho: señores, sí, ¿cuánto de dinero ustedes necesitan? Porque lo fundamental, donde compramos no solamente los créditos, sino las tarjetas, todo el sistema de liquidez que usted ve, la gente que hace filas, es la gente que hace fila en los bancos, y hace fila para cobrar o hace fila para pagar. Entonces necesitamos que el sistema funcione perfectamente bien, y lo ha hecho muy bien y está funcionando perfectamente bien. Yo no creo que haya ningún problema. Fernando, es un año definitivamente difícil para el Estado, individualmente también para los ciudadanos. Se me viene a la mente, por ejemplo, personas que estaban planificando sacarse un crédito para comprarse una vivienda, o sacarse un crédito para comprarse un vehículo y ponerlo a trabajar, o sacarse un crédito para poder emprender un pequeño negocio. Estas personas, por ejemplo, que tenían este proyecto, se les va a hacer más difícil de aquí en adelante, tomando en cuenta de que será mucho más complicado acceder a un crédito. Y la segunda pregunta, que tiene que ver también con la informalidad, que ha crecido muchísimo en este momento de pandemia. Mire, en primer lugar, yo voy a hacer una pequeña corrección. El Estado no se va a ver afectado porque el Estado es una figura política. Si usted me dice que el gobierno y algunos gobernantes que quieren manejar más dinero no van a tener dinero, es verdad eso. Pero eso es otra cosa. Y está asociado eso en parte a una realidad y a una corrupción, porque va por dos vías. Ahora, vamos sobre la situación de las personas, la crisis económica, cómo les está afectando, si ellos iban a poder sacar más o menos crédito. No, la banca, ya le he dicho, va a revisar a usted, le va a mirar lo que tiene por dentro y por fuera, y recién le va a dar un crédito porque estamos en una crisis económica.
por lo tanto va a terminar mirando absolutamente todos sus activos y le va a dar un precio de sus activos. Por ejemplo, las hipotecas han bajado el 25%, o sea, vamos a hablar, terrenos, casas, departamentos, han comenzado a bajar de precio. Y obviamente el empresario, que es el financiador, que son los bancos, lo mira y le dice, bueno, pero ¿con qué garantía me vas a dar? Con esta casa, bueno, ya no te voy a dar menos plazo, te voy a dar, y tengo que ver muy bien si te voy a entregar el dinero, porque si tú no me pagas, yo respondo con mi patrimonio. Y eso, vos a mí, nunca me vas a quitar mi patrimonio. Por lo tanto, solamente te voy a prestar si tienes plata, si tienes cómo garantizar esto, si tienes dinero. Si no, no. Si tienes posibilidades. Así que si vienes con un nuevo emprendimiento, lo lamento mucho, porque no conocemos el emprendimiento. Entonces va a resultar muy difícil. Ya venía así, sigue siendo así. Esto no ha cambiado en absolutamente nada. Y si usted fuera la banquera o yo fuera el banquero, pensaríamos igual, porque es el patrimonio que hemos construido durante 40, 50, 60, 70 años. No de la noche a la mañana lo vamos a botar porque alguien nos imponga hacer cosas. También hay que ver la otra parte de la moneda. Por otro lado, la informalidad. Bueno, la informalidad viene creciendo muchísimo, porque usted se acuerda que nosotros apreciamos la moneda. Apreciar la moneda significa que el boliviano valía 8.06 y vale 6.96. Eso comenzó el 2006 y no termina hasta el día de hoy. Y no se han hecho ajustes cuando se cambió este gobierno. Ya deberían haberlo hecho, porque el tipo de cambio acá es fundamental por la competitividad. La competitividad son ventas. Si usted vende más de lo que compra, usted es un país rico, pero si usted compra más de lo que vende, usted es un país pobre, miserable, y nosotros vamos a ser pobres, ¿ya? Y en el índice de desarrollo humano estamos en el puesto número 128, solamente en la parte económica de 183 países. Pero bueno, ese es otro tema. Entonces, esta bajada de precios y luego mantener el tipo de cambio fijo ha hecho que la producción del chapare y la producción de droga y la compra y venta de droga de este país ha revolucionado la actividad económica, le ha dado cierta estabilidad, ya, porque las cifras son muy grandes y le puedo decir por qué y de cómo son grandes. Ya, ha revolucionado y ha creado a un sistema informal que necesitaba colocar sus dólares y los productos en Bolivia. Y esa es la famosa bolivianización, que al final nadie le entiende, que todo el mundo la defiende, y estamos defendiendo en definitiva solamente a un dinero subterráneo, negro y oscuro. Entonces el sistema informal tenía que crecer, estaba obligado a crecer, y eso ha pasado. Ha ocurrido exactamente lo que le estoy diciendo. Ha crecido el dinero informal, por lo tanto las importaciones comenzaron a aumentar, las exportaciones de Bolivia bajaron y comenzamos a pedir crédito para cubrir esa parte y para cubrir las necesidades de reserva internacional. Pero si usted se fija, tenemos otro inconveniente. La pregunta del millón sería, ¿por qué nos prestamos dinero cuando estábamos en bonanza económica y teníamos 15.500 millones de dólares? Ahí precisamente nos prestamos más de 2.000 millones de dólares. ¿Pero por qué? ¿Qué necesidad había? No había ninguna necesidad. Siempre los negocios son tangenciales a las crisis, a las bonanzas o a cualquier cosa que pase dentro de la economía. Bien. Entonces, hemos visto crecer el aparato de importación y de crecer el aparato productivo, y le puedo dar algunas cifras también si le interesan, y hemos visto cómo se ha ido achicando el aparato productivo, cómo se ha ido agrandando el Producto Interno Bruto por vía importaciones, vía producción de otros países. Salga usted, vaya a la frontera, cómprese una galleta en la Argentina, le cuesta 1.50 pesos, cómpresela en Santa Cruz, le cuesta 6 bolivianos, la misma galleta. Si nosotros en este momento teníamos algo informal que ha crecido muchísimo, imagínense lo que le va a pasar a la producción nacional en pandemia, en crisis económica, cuando abramos las fronteras. Va a ser terrible, porque hay 30.000 personas que ya se han ido de Cochabamba. Otro de acá se deben haber ido más, de Santa Cruz. Entonces, imagínense el problema económico que está generando el hecho de que otros países tengan tipo de cambio más barato, o sea, Brasil más barato que Bolivia, Argentina más barato, Paraguay más barato, Perú más barato, Chile más barato. Imagínense el momento que nosotros vayamos a abrir el comercio internacional, vamos a generar un efecto perverso dentro de la economía. Y nadie se atreve a decir
ningún candidato, y nadie quiere hablarlo, quiere que nos estrellemos para modificar el tipo de cambio. No puede ser, pues. Esto ha dado paso a una política, como usted decía, a una política de un aumento total de la parte informal, y sigue creciendo. Yo no sé a dónde vamos a llegar, pero si usted me dice en este momento, si yo quiero tener una empresa de carácter formal, yo le digo que no. No porque es burocrático, porque en este momento de crisis económica lo que el Estado tiene que hacer es facilitar las cosas a los ciudadanos y adicionalmente ayudarlos, porque en realidad el Estado no, el gobierno y sus políticas. ¿Ya? Entonces vamos a volver a lo mismo. En este momento hay que ayudar a la gente, no hay que perjudicarla. En este momento hay que agrandar los plazos, hay que patear el tarro muchísimo más adelante, porque si no ese tarro no va a tener la suficiente cantidad de comida. Por lo tanto, yo debo preservar la vida de los ciudadanos. Yo creo que hemos exagerado también en algunas cuestiones de esta pandemia. Por ejemplo, Tarija ha tenido unos cierres, pero brutales, durísimos. La gente va a morir más por economía, va a morir más por economía que por la misma pandemia. Y yo se lo firmo y se lo aseguro eso. ¿Ya? Entonces, vamos a generar un problema, no solamente eso, a la democracia también. La vamos a destrozar la democracia. ¿Por qué? Porque es lo último que usted tocó. Porque estamos siendo cada vez más informales y adicionalmente la corrupción no ha bajado, los ingresos económicos han servido, y ahí lo vemos públicamente, ya para generar ingresos económicos de ciertos grupos de poder y de personas. Entonces estamos todos asfixiados, estamos asfixiados con la política que se ha montado sobre la economía, vienen las elecciones, hay mucha gente que no quiere salir a votar, otras que sí van a salir, hay una confusión tremenda. Si los Estados Unidos están mandando sus elecciones más allá, Bolivia podía haber esperado un poquitito más. Claro. Tampoco son hechos vitales en este tiempo, ¿no? Fernando, quisiéramos conversar muchísimo con usted, de verdad, pero el tiempo en la tele es corto y ya se cumplió nuestro tiempo. Fernando, gracias de verdad. Fernando García, economista que siempre nos da un punto de vista distinto en temas económicos. Que pase buen día, Fernando. Muy buenos días a usted.